Y en aquella época, cuando algo te va bien, ¿qué sueles hacer? Profundizar, ¿no? Yo me dedicaba a la restauración, pero de repente descubrí un mundo que era el mundo de la nutrición, el mundo de la salud, que me interesaba muchísimo, primero para estar yo bien, pero claro, después para estar yo bien y para estar mi entorno bien. Entonces, en aquella época, yo tenía un hijo, mi hijo mayor estudiando en Madrid, yo iba a Madrid hasta nutricionista, ¿no? Y entonces él estudia mucho, estaba muy delgado y yo le dije, bueno, quiero que venga a hacer una consulta con tuyo para que le pongas pautas de alimentación, porque ahora vive solo, etcétera, etcétera. Y él, mi hijo mayor, tiene síndrome de Asperger. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando va Elena a la nutricionista terapéutica, pues lo mismo, le quita el gluten. Nos hizo una analítica de metales pesados. Yo tenía el mercurio disparado y tenía aluminio, pero curiosamente yo tenía un motivo, que es la restauración, mi profesión. Pero mi hijo no lo tenía, no tenía ni siquiera amalgamas en la boca, esas amalgamas que se ponían antes de Sí, del mercurio. dentista, sí. Claro, él no. Entonces, yo, ¿tú de dónde? ¿Vale? ¿De comer mucho pescado? No lo sé. El caso es que él tenía unos niveles de mercurio también altos. Entonces, bueno, hizo una desintoxicación como yo, Hostia. con quelatos. Por ejemplo, la clorela es un alga que te ayuda a atrapar metales pesados para eliminarlos. Bueno, hicimos unos protocolos y él también empezó con la dieta sin gluten. Curiosamente, aparte de eso que decía, estaba muy delgado, bueno, empezó a coger peso y estar mejor, más fuerte. Él mismo me decía que estaba mucho más equilibrado, más sereno, porque tiene una mente muy activa, que no para, no para, siempre está pensando, es muy dinámico, es muy intelectual, lee muchísimo. Y entonces él mismo se empezó a dar cuenta que estaba más sereno. Entonces ahí ya ves la importancia, dices tú, a veces pensamos solo que sin gluten es ser celíaco, pero es que yo a lo largo de todos estos años no he conocido a una persona que no mejore quitando el gluten, porque simplemente mm, hay veces que, vale, no eres celíaco, no te sienta mal, no tienes una gastroenteritis o no tienes una diarrea, pero el organismo está trabajando con un alimento inflamatorio. Entonces, una proteína inflamatoria, al momento que la quitas, todo tu organismo empieza a funcionar mejor. Luego hay personas que te dicen, no, es que luego cuando lo vuelvo a comer me sienta mal. No, es que tu organismo dice, hombre, no me vuelvas a dar esto, ¿no? Porque me encontraba muy bien. Bueno, entonces ahí empecé primero yo por mi candidiasis, luego ya me di cuenta, entramos en el tema de mi hijo, que también empezó a reequilibrarse y a estar mejor. Y años después me quedo embarazada con 44 años y tengo a mi hijo pequeño con 45. Y bueno, aparentemente todo iba bien, pero tardaban en hablar. Tenía 3 años, no fijaba bien la atención, empezaba como una alteración en el desarrollo, no era clara. Yo ya comíamos de otra manera, pero no habíamos quitado el gluten radical. Sí, a lo mejor compraba pan de centeno. Entonces yo veía alteraciones en mi hijo. Y entonces voy a un curso de etiquetado, cuando empezó la normativa europea del etiquetado, y veo en una diapositiva algo que nunca, es que nunca más lo volví a ver, pero ahí en aquella pared, yo estaba sentada, parece que de verdad que estaba hecho para mí, uno de los efectos secundarios de la celiaquía era el autismo. Y nosotros estábamos ya, que habíamos ido a atención temprana, porque no estaban las cosas así muy claras, había cosas que no sabes o no quieres saber, pero ¿me entiendes? No, había una alteración, era evidente, ¿no? Y ahí nos dicen que bueno, pero mí no me sirvió porque en una hora tampoco puedes saber mucho de un niño y de su conducta porque no te quiere hacer caso o porque no fije bien la mirada en ese momento, ¿no? Porque no era claro. Pero sí que nos dijeron que, bueno, que pintaba mal, que se veía que un diagnóstico TEA, que había que hacer más pruebas y tal, y que se veía como severo, que probablemente que tenía que ir a un colegio de educación especial, ¿vale? Nos marchamos, la verdad que bastante serenos, porque como no me iba a quedar solo con esa pauta y como yo ya sabía cosas y había leído cosas, bueno, a partir de ahí, luego fue lo del curso de etiquetado y ya directamente ese día entré en casa y dije, aquí no entra ni una gota de gluten más. En aquella época vivía mi madre conmigo, mi madre mayor, pues tenía su galleta María, sus magdalenas, tuve que eliminar todo de casa y que no entra ni una gota de gluten. A los 15 días mi hijo pequeño empieza a hablar como un indio apache, pero empieza a hablar, o sea, ¿entiendes? Y conjugar los verbos. Comer, tal, tal, que no lo hacía. No, eran todas unas
pataletas tremendas porque yo no le entendía, cosa que no me había pasado con el mayor. El mayor tardó en hablar, pero siempre nos entendimos muy bien, pero con el pequeño no. Y entonces, bueno, siempre eran pollos para todos, o sea, porque no, yo decía, bueno, es que, ¿qué me pasa? Porque no le entendía las cosas que me quería decir, entonces siempre acababa con una perreta llorando, ¿no? Y, y esos 15 días, que siempre no los olvidaré nunca, estuvo histérico. Nos dábamos cuenta, el padre y yo decíamos, tiene un síndrome de abstinencia. Y no es que comiera mucho gluten, pero lo poco que hacía, fíjate qué daño le hacía. A él le funcionaba como una neurotoxina. Mm. Entonces, que una anécdota muy curiosa, estábamos en una cafetería y yo estaba sentado hablando con un conocido, lo tenía sentado en un taburete alto al lado al niño, y de repente pasa un camarero con la bandeja, ¿no? Ofreciendo por el pasillo de la cafetería y mi hijo, pum, salta de la silla, va corriendo, tira del camarero, el camarero baja la bandeja, coge era un panecillo con jamón y el palillo, ¿no? Coge, arranca jamón y pum, mete el pan en la boca. Yo me quedé pero a cuadros, ¿no? Y ahí ves el que estaba que rabiaba, como una Claro, persona que como, es como un mono. Claro, un es como un mono. mono, directamente. Claro Exactamente. que tenía Exactamente. ansia. Sí, sí. Entonces dices tú, wow, pero no lo imaginas hasta que no lo ves. Y luego también tienes que estar preparado porque dices tú, bueno, no, le sienta fatal esto porque está alterado. No, está alterado porque lo que le sentaba fatal era lo otro. Me acuerdo que Elena, la nutricionista, me dijo en una ocasión, el alimento que más le apetece es el que más daño le está haciendo. Tú fíjate. Entonces Sí. puedes considerar lo contrario, pobre, ¿no? Es que tu cuerpo le está pidiendo. No, no está mandando él. Está mandando, en este caso, le hicimos pruebas, que es muy difícil, no suelen salir, pero le hicimos pruebas de heces. Tenía cándida mi hijo pequeño. Entonces volvemos otra vez a la cándida, el autismo, son cosas que como mm, no se están, o si lo están estudiando, al menos no llega al conocimiento como es debido, porque puede haber una celiaquía, puede haber simplemente un bueno, pues el hongos, cándida, parásitos que producen una alteración en el intestino, esa alteración estropea la pared intestinal, pasan lo mismo, alimentos que no tienen que estar en el torrente sanguíneo, llega al cerebro y te funciona como una neurotoxina. Es que es muy amplio. Entonces, como mínimo, para mí, como digo yo, siempre lo ideal es que te salga que eres celíaco porque ya te quitas lo quitas y Sí, mejor así para ya ti, lo ¿no? haces normal, claro, Claro, ya porque de la otra manera puedes dudar, sí, no, estás se lo tomaré, probando. no, porque me complico, no me complico, que hoy en día la verdad no hay que tenerle ningún miedo porque hoy no es como antes, es bastante más fácil. Mm. Hace muchos años era más lioso, pero hoy no, ¿no? Pero es que lo que te decía, es que se mejora, sí o sí, entonces hay que probarlo, sí. El ideal, yo siempre digo, oye, sí, probar a que hacer los análisis y que te digan que lo eres, porque de esa manera lo tienes más fácil con un niño, un comedor escolar, etcétera, etcétera. Pero en mi caso, yo no esperé por nadie, porque yo a la pediatra le dije muchas veces, tiene mal aliento, es normal, tendrá moco, y yo no tiene moco, tiene la barriga siempre inflamada. Bueno, es pequeño. Vamos a ver, Mm. no me servía, lo que eras pequeño o moco, mal aliento. ¿Por qué? ¿Un niño pequeño de qué mal aliento? Y las heces no me gustaban, como son, eran pastosas, el olor. Había, no soy médico, pero había cosas, indicadores que no eran tal. Le había dicho lo de la analítica de parásitos, no me hizo caso, pero bueno, ¿para qué quieres mirar eso? ¿Cómo que para qué? Entonces, al final, cuando ves, encuentras trabas, cogí, veo aquella pantalla, en aquel curso de etiquetado que me estaba alertando y lo quité. Pero esa noche de casa, fuera. Y la evolución fue impresionante. Poco a poco, a mejor, a mejor, a mejor. De hecho, en una época que quedó comer en el colegio y le dije a la pediatra, quiero un justificante para el comedor y me dijo, bueno, yo no te puedo decir que sea celíaco, pero sí que me puso que había mejorado mucho al eliminarle gluten, porque lo que no iba a hacer Mm. era volver a dárselo y cortarle su desarrollo, ¿no? Entonces, un poco ya te inicio cómo llegué yo a esto y luego ya fue un parar de leer y leer y leer y encontrarme, bueno, con que fue una de las cosas que agradezco mucho. A veces como en la vida se te van poniendo todo cosas en el camino bueno, para evolucionar y para mejorar todo, ¿no?